Bueno, arrancamos Bueno, entonces. sí, buenas noches. Yo te presento así muy informalmente. Dale. Es para nosotros del Ministerio de Ciencia y Tecnología un privilegio poderte convocar a este tipo de actividades que estamos haciendo en este periodo un tanto inusual en el que estamos cada uno en su casa, trabajando desde casa. Así que bueno, yo aprovecho para presentar al doctor Darío Sandrone, que él después les va a contar quién es, Ujú. y vamos a comenzar ya con su charla. Yo apago mi micrófono y mi cámara y te interrumpo cuando alguien levanta la mano. ¿Eh? Bien. Bueno, Adelante, Darío. bueno, en principio, muchísimas gracias al Ministerio por la invitación y por la gestión de toda la plataforma y todo este soporte para que nos podamos encontrar hoy. A Javier, bueno, la invitación. Este, yo en principio me gustaría presentarme, yo soy Darío Sandrone, mi formación de base, digamos, es filosofía, yo soy doctor en filosofía y investigador en filosofía desde hace varios años. Eh, Quiero aclarar eso, digamos, porque no soy un técnico, ¿no? No soy un ingeniero o un experto en sistemas o en computación en que yo vaya a dar una charla técnica, sino que más bien lo que a mí me gustaría hacer es una mirada más general de este fenómeno que llamamos el Internet de las Cosas, como un fenómeno particular, pero en general el mundo digital, si ustedes quieren, y cómo el mundo digital interactúa de alguna manera con el mundo físico, ¿no? El mundo de las cosas físicas que parece ser que cada vez ese gran adentro que es el digital logra enrolar en su funcionamiento más cosas físicas, ¿no? Entonces, un poco lo que queríamos hacer en esta charla era pensar eso. Y también me gustaría aclarar que lo que yo diga acá o las ideas que yo pongo en juego para discutir con ustedes, primero tienen el objetivo ¿no? De discutir, de charlar, de intercambiar. Toda la cuestión tecnológica hoy en día es tan compleja que es muy difícil que alguien tenga como la mirada totalizadora del fenómeno y que diga, bueno, voy a explicar todo lo que es Internet de las cosas, yo más bien voy a ir por un caminito en el cual yo me siento cómodo de algunos conceptos que me gustaría compartir con ustedes, pero desde luego, si hay gente formada en estos temas o gente que tiene inquietud de estos temas o le gustaría interrumpir, puede interrumpir cuando quiera o hacer comentarios y vamos muy bien haciendo algo interactivo más que yo me ponga a hablar. Pero además también quería aclarar que las ideas que yo pongo en juego hoy acá no son solo mías, sino que yo formo parte de un colectivo, de un grupo de personas que más bien somos de las humanidades, ¿no? Comunicadores, sociólogos, antropólogos, geógrafos, filósofos, también informáticos, que de hace un tiempo a esta parte venimos como trabajando en armar una suerte de proyecto intelectual que es darle vuelta a la cuestión tecnológica desde el punto de vista de las humanidades y las ciencias sociales. Y me parece que en situaciones como la que estamos viviendo actualmente, queda en evidencia que hace falta mucho diálogo y muchos puentes entre los técnicos, ingenieros, médicos, biólogos, epidemiólogos, etcétera, y las ciencias sociales, sociólogos, filósofos. Bueno, ha habido como un surgimiento de muchas opiniones de filósofos importantes que han también llegado a los diarios, un fenómeno que hace mucho que no se veía, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea de esta charla es como ir buscando ese punto en el medio entre las ciencias más especializadas o las ciencias exactas o la ciencia dura y una mirada más del punto de vista de la cultura y de la sociedad y de cómo la Internet de alguna manera este, es parte, o la tecnología ya es parte del funcionamiento de la sociedad y no es algo diferente de la sociedad que la sociedad usa para esto, para aquello, ¿no? Entonces quería dejar como ese primer punto para explicar más o menos desde dónde voy a hablar, dónde estoy parado. Eh, y si quieren, lo que yo le propongo es que sea más bien algo entretenido. Yo voy a ir haciendo relaciones que por ahí no son muy ortodoxas, por así decirlo, pero me parece que pueden, sobre todo, disparar o hacernos pensar, que eso más bien es el objetivo un poco de la filosofía, no tanto decir la posta, sino hacer pensar sobre algunos temas que no es de fácil resolución o de fácil comprensión. Entonces, vamos a arrancar pensando el término o el concepto de cosa, ¿no?
Y yo quisiera, si pudiera cambiar esto, quisiera arrancar dedicándole la charla esta al amigo Diógenes de Sinope, que es un filósofo antiguo, que se caracterizaba justamente porque no quería tener ninguna cosa consigo, ¿no? Era un filósofo que andaba por las calles de la polis sin cosas, no quería usar cosas, tenía una cierta especie de rechazo hacia las cosas. Se dice que solo tenía una manta, que ahí lo pueden ver en el cuadro de la Academia Griega, y un pequeño cuenco, que es el que ven ustedes que es como una tacita que tiene abajo, que son las únicas dos cosas que tenía Diógenes. Se dice que una vez vio a un niño tomando agua con las manos, y dijo, me he dado cuenta que tengo muchas cosas, y tiró el cuenco, y se quedó únicamente con la manta. Cuando hablemos de cosas, vamos a hablar de estas cosas, ¿no? De las cosas materiales, físicas que nos rodean, los utensilios, los muebles, los objetos físicos, porque en filosofía hay toda una discusión de qué son las cosas, ¿no? En filosofía ustedes saben que las discusiones nos gustan mucho. Entonces, por ejemplo, yo, si a alguien le interesara toda esa discusión digamos, de cuál es el problema de las cosas, yo le podría recomendar este libro que se llama La vida de las cosas, de Remo Bodei, que lo pueden encontrar en cualquier librería, donde se discute un poco qué entendemos por cosa, porque nosotros decimos que la democracia es una cosa y decimos que esta mesa es una cosa. Sin embargo, son dos cosas que son de naturaleza totalmente diferente. Una cosa es un concepto abstracto como el de la democracia, otra cosa es esta mesa. Entonces, siempre el lenguaje trae una serie de problemas conceptuales que en filosofía se discuten mucho, y las cosas es una de ellas. Y la discusión entre qué serían las personas y las cosas, por ejemplo, Roberto Espósito, Las personas y las cosas, también es un libro que va sobre la idea de cosa y la discute un poco, porque ustedes saben que desde el derecho romano para acá hay una legislación para las cosas y otra legislación para las personas. Y muchas veces, según dice Espósito, a veces se trata las cosas como si fueran personas y a veces las personas como si fueran cosas. Entonces, discutir dónde terminan las cosas y empiezan las personas es toda una discusión filosófica. Digo esto como para entrar en tema, ¿no? Cuando hablamos de Internet de las cosas, lo que yo quiero decir es que hay una discusión muy antigua sobre qué son las cosas, cómo nos relacionamos con ellas y cómo se relacionan entre ellas, ¿no? Yo quisiera arrancar con esta cosa, que es una imagen que a mí o una cosa que a mí me parece particularmente interesante, que es la cámara oscura. Cámara oscura es una suerte de dispositivo que es muy antiguo. De hecho se le sabe llamar la paleocámara porque se dice que algunas de las pinturas rupestres de los comienzos de la humanidad podrían haber sido hechas con este sistema, que básicamente consiste en que esperen que si mi imagen ahí molesta, lo puedo correr. Que básicamente consiste en que si yo hago una especie, en una cámara oscura, una habitación oscura, hago una especie de orificio en uno de las paredes, y hay buena luz, en la pared contraria se va a reflejar de alguna manera la cosa de afuera, adentro de la cosa en la que estaríamos nosotros, que sería la habitación, ¿no? Esa es una especie de dispositivo que se conoce hace mucho tiempo, y que me interesa por una cuestión particular que ahora yo les voy a decir, pero en principio pensemos esto. Existen vínculos entre las cosas se relacionan entre sí de manera que muchas veces no percibimos. Por ejemplo, esta cosa, la habitación esta con un orificio en una punta, se relaciona con la torre, que es otra cosa afuera, de una manera que podríamos llamar capturando su imagen o reflejándola, ¿no? Entonces ahí hay un vínculo entre esas dos cosas, y de la misma manera que hay miles de vínculos. Es decir, cuando nosotros pensamos en Internet las cosas, lo primero que surgen es que las cosas están conectadas de alguna manera. Eso es cierto, pero lo que yo quiero insistir, antes de meternos en ese tema, es que las cosas ya están conectadas de muchas otras formas, que muchas veces no corresponden a lo que nosotros llamaríamos lo digital, pero sí en el mundo de la física o el mundo de la química se estudian las reacciones y los vínculos que hay entre las cosas, ¿no? Entre las cosas naturales, artificiales. Entonces, una red si pensamos en la idea de Internet, de red entre las cosas, ¿no? Ya hay una red entre las cosas, ¿no? Y entonces, ¿por qué me interesa particularmente esta imagen? Porque esta otra imagen que ustedes tienen ahora ahí
es de un libro de René Descartes, ¿no? Uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía, que funda un poco la mirada sobre el sujeto moderno, y que escribe varias cosas sobre la cámara oscura, y finalmente lo que dice es, bueno, el ser humano es un poco como la cámara oscura. Fíjense el dibujo este, creo que es de Las Pasiones del Alma, del libro que se llama Las Pasiones del Alma, que prácticamente Descartes copia, ¿no?, el funcionamiento de la cámara oscura para explicar lo que es el ser humano, ¿no? Por ejemplo, hay una flecha que sería una cosa, y que se dibuja en nuestra mente, diría Descartes, de alguna manera, una imagen distorsionada y simplificada de la cosa de afuera. En cierto punto lo que plantea Descartes es, el ser humano pone como un biombo entre el ser humano y el mundo, y dice, no conocemos el mundo tal cual es, sino solo su representación. Pero ¿por qué me interesa este punto? Porque lo que aparece ahí, me parece en Descartes, es que nosotros también somos unas cosas, ¿no?, que nos relacionamos con las otras cosas de una manera muy puntual, y que no se diferencia mucho de cómo las cosas se relacionan entre sí. No se diferencia mucho en cómo la habitación esa oscura se relaciona con la torre de afuera, a cómo este ser humano se relaciona con la flecha. Entonces, esa manera de poner al ser humano como una cosa entre otras, ojo, el cuerpo, Descartes va a decir que el alma no es una cosa, sino que es inmaterial y por lo tanto tiene otras reglas, lo cual traerá un montón de problemas para la filosofía, pero ya aparece ahí la idea de tratar de buscar un vínculo entre las cosas, de cómo se relacionan entre ellas y cómo nos relacionamos nosotros con ellas. Y ahí yo quisiera hacer mención, digo, para que ustedes tengan una idea de qué se está pensando ahora en filosofía. Hay una corriente que se llama realismo especulativo, que es muy importante en filosofía actualmente, que es muy estudiada y da mucho para discutir, donde justamente lo que plantean es, volvamos a las cosas, volvamos a ver cómo se relacionan las cosas entre sí, y yo recomiendo, por ejemplo, uno de los principales personajes de esta corriente es Graham Harman. Este libro lo pueden encontrar en cualquier librería, que se llama Hacia el realismo especulativo. Esto, como yo digo, vamos a hablar de Internet de las cosas, pero vamos a pensar primero el vínculo que existe entre las cosas, porque mi tesis, y de lo que yo les voy a tratar de convencer a todos ustedes, es que la manera virtual de conectar las cosas es un vínculo entre los muchos posibles que siempre ha habido, ¿no? Es quizá el vínculo que nosotros hemos creado en estos últimos 30, 40 años, pero, y más intensificado en los últimos 10, 15 años, 20, pero, digamos, es uno de los vínculos posibles en los que existe entre las formas que se relacionan las cosas, ¿no? Lo que trataríamos de ver acá, en lo que queda de esta charla, es, bueno, ¿qué tiene específicamente esta forma de vincular las cosas, es decir, virtualmente, que no tienen las otras, es decir, físicamente, ¿no? Entonces le diría, este es un ejemplo que da, por ejemplo, Graham Harman, de decir, bueno, nosotros nos vinculamos con las cosas de una cierta manera, por ejemplo, vemos colores en las cosas, pero los colores es una interpretación que hace nuestro cerebro de ciertas células fotosensibles que tenemos en los ojos, que son impactadas de una determinada manera por la luz. Nosotros nos relacionamos con las cosas viendo colores en ellas, pero las cosas no tienen colores. Es como una visión sesgada del mundo, ¿no? No podemos conocer cómo es el mundo, sino esa manera de vincularnos. Lo que dice un poco Harman es, bueno, las cosas entre ellas también. Por ejemplo, cuando el fuego quema al algodón, el fuego no huele el olor al algodón quemado, pero nosotros sí. Es decir, el fuego tiene también un sesgo para vincularse con el algodón. Esto parece muy abstracto y muy raro, pero yo les pongo un ejemplo muy simple. ¿Por qué los soldados antiguos usan armadura? Porque la espada de metal del enemigo tiene una forma de vincularse con el metal muy diferente a la forma de vincularse con nuestra carne, ¿no? Nuestra carne es destrozada, pero el metal la resiste. ¿A qué voy con esto? A que existe un orden de las cosas. Las cosas están acomodadas de cierta manera por nosotros, están organizadas de cierta manera, la mesa, la silla, la altura a la que ponemos los apliques de la luz, porque nuestro cuerpo es como es y porque se vinculan entre sí de determinadas maneras. Si las casas tienen dos aguas, techo a dos aguas, es porque la lluvia cae de arriba hacia abajo. Digamos, hay un vínculo, una red de cosas, hay un sistema de las cosas en que están vinculadas, en el que nosotros estamos insertos,
y que un poco esta sensación de que nos da Internet, de que las cosas se vinculan entre sí de manera sistemática, es algo novedoso. Bueno, uno podría pensar que si mira con atención, y esto de la filosofía es algo que si lo empiezo a buscar en la historia, lo encuentro en filosofía, en historia de la cultura, existe una especie de orden de las cosas, de organización de lo inorgánico, diría un filósofo como Bernard Stiegler, ¿no? Lo inorgánico, lo que no tiene vida, está organizado de alguna manera, ¿no? Ese vínculo, esa organización siempre ha sido física. De un tiempo a esta parte está empezando a ser digital o virtual, o ha crecido la organización de las cosas a través de la vía virtual, ¿no? Pero yo quería empezar por ahí como para ampliar un poco el campo. No vamos a hablar únicamente de celulares y televisores inteligentes. Vamos a hablar de las cosas y vamos a hablar de cómo se relacionan las cosas porque ese es nuestro tema, ¿no? Yo creo que habían levantado la mano recién, pero no sé si yo puedo. Bien. Es una propuesta muy buena para poder capacitar. Ah, bueno, están haciendo algo sobre el curso. Si levantan la mano, yo te aviso. Ah, bien, perfecto. Sigo entonces. ¿Qué es lo que haremos ahora? Vamos a buscar conceptos que nos ayuden a pensar. ¿Qué tiene esta forma muy particular de relacionarse entre las cosas, que es lo digital, que no tiene la otra forma de relacionarse de las cosas entre ellas y con nosotros, que es el físico? Y yo quiero acá meter dos conceptos, ¿no? Uno es el de lo indicial. Ahora voy a explicar un poco de qué se trata. Y el otro es el concepto de registro. Esas dos cosas son importantes, esos dos conceptos son importantes para cuando lleguemos al final y veamos algunos casos de Internet de las cosas, podamos tener alguna especie de base conceptual para analizarlo, ¿no? Pensemos en lo siguiente. En 1826, Niepce, un francés que estaba haciendo unos experimentos con las luces y con la fotografía, o con intentar hacer algo parecido a lo que podría llamarse fotografía, se le ocurre que si en el borde en la pared donde se refleja la cosa de afuera ponemos una lámina de bromuro de plata, ese bromuro de plata, esa lámina, se relaciona con la luz de una manera que la madera no lo hace. ¿Por qué? Porque de alguna manera la parte donde pega la luz se oscurece, y la parte donde no pega la luz no se oscurece, sino que queda clara. Ahí podemos ver una forma en que alguien encuentra un vínculo entre las cosas, el bromuro de plata y la luz, que no es como el que tiene otra cosa, la madera y la luz, ¿no? Es decir, todo el tiempo estamos descubriendo cómo se relacionan las cosas entre sí. Entonces, ¿qué hace Niepce? Deja el bromuro de plata, y esta que lo estoy mostrando ahí se conoce como la primera foto de la historia, ¿no? Que se llama el punto de vista de la ventana de Legras. 8 horas estuvo el bromuro de plata con la cámara reflejándose sobre una terraza para que quedara esto que finalmente quedó, y que podemos decir que es un registro, ¿no? Es un registro. A esto me refiero con registro. Con una huella, con una marca, con una especie de rayón, o en este caso de negro sobre blanco, que muestra un registro de aquello que está ahí afuera, ¿no? Es decir, que registra, el vínculo entre las cosas puede dejar registro. Cuando dos cosas se encuentran de una determinada manera, queda el registro. Cuando algo duro con una llave pasa por la puerta de un automóvil, queda el registro del encuentro de esas dos cosas, ¿no? Un registro doloroso para algunas personas. Bueno, esta idea de que las cosas no solamente se vinculan de diferente manera, sino que además puede quedar un registro, va a ser muy importante para después pensar todo el mundo de lo digital, ¿no? Pensemos en no solamente el encuentro de diferentes tipo de cosas, sino su registro. Porque finalmente las primeras cámaras lo que son eso, son una especie de habitación oscura o de cámara oscura pequeña con una lámina en el fondo que puede registrar o puede dejar marcado el encuentro de esas dos cosas, como es la luz y como el bromuro de plata. Pero fíjense, por ejemplo, acá los primeros grabadores de sonido, es lo mismo. Una onda sonora, que es algo físico, es una pequeña variación en el aire, ¿no? De alguna manera mueve una pequeña aguja que al pasar por un disco blando
le deja un montón de rayitas y marquitas, ¿no? Es decir, registro. Ese registro es el encuentro entre las ondas sonoras y ese material de la rueda que graba, ¿no? Es decir, un poco nuestra cultura, ¿cómo decirlo? Digital, empieza de manera material con aparatos que registren cosas, ¿no? Es decir, cosas que registren la unión o la conexión de cosas, ¿no? Me parece que ahí nos vamos a acercar un poco, ya tenemos aparatos que registran cosas o que registran el choque de cosas, vamos a ir viendo cómo ese registro ha ido hacia lo digital, ¿no? Tenemos el concepto de registro. Vamos al indicial. ¿Qué sería algo indicial? Por ejemplo, acá podemos ver claramente que estos son balazos. Es decir, vemos el registro, vemos la marca, vemos la huella del encuentro de la chapa con una cosa, pero sabemos que esa cosa es una bala porque es muy característico el registro que queda, ¿no? El signo que queda ahí. Es decir, ¿por qué podemos ver ahí que hay una bala? Y porque hay un indicio, por eso es indicial, hay un indicio en el registro de lo registrado. El registro, esa especie de circunferencia con esa estrellita alrededor, se parece físicamente a lo que lo produjo, que es una bala que es redonda, justamente, o es cilíndrica. Entonces hay una conexión, ¿no?, física, entre lo que dejó la marca y aquello que la produjo. Que es lo mismo que pasa con la foto que habíamos visto antes. Acá hay una conexión física entre la luz y la marca que quedó en la cosa, ¿no? Es decir, la marca en el rómulo, en la lámina de plata. Otro ejemplo de lo indicial, que es un concepto que acuña Charles Sanders Peirce, que es un lingüista, un filósofo de principio del siglo XX, que sirve para pensar, y que después toma Lev Manovich, que es un pensador de los medios y de la cultura, para traerlo a lo digital, que es lo indicial. Por ejemplo, acá, cuando vemos la posición de la veleta, es indicial porque digamos, la posición en la que quedó la veleta es tal porque el viento físicamente la ubicó ahí. Acá podemos ver una huella, la primera huella en la Luna, podemos ver que hay un indicio, o sea, se ve la huella y automáticamente vemos una conexión física con un pie que la pisó, ¿no? Con una bota. Inclusive podemos ver los detalles de la suela, es decir, el registro de la cosa se conecta físicamente, ¿no? Hay un indicio físico en la cosa que lo hizo. Y el otro ejemplo puede ser este, ¿no? Puede ser el termómetro, donde justamente la temperatura hace que el mercurio se expanda en su tamaño, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos las cosas que nos rodean, vamos a ver un montón de indicios de conexiones físicos y químicos entre ellas, ¿no? Es decir, el mundo de las cosas está conectado, no solamente está conectado de manera física, material, química, sino que además esas conexiones dejan indicios, ¿no? Dejan indicios donde uno todo el tiempo puede ver esa conexión, ¿no? Es decir, si yo salgo al patio y hay un hierro herrumbrado, puedo ver ahí que se mojó, se puede ver la inclemencia del tiempo. Funciona nuestro mundo, funciona de esa manera, porque de alguna manera tenemos todos los registros materiales que nos rodean y que podemos ver los indicios de las cosas que lo produjeron también materialmente, o físicamente o químicamente. Acá se empieza a complicar. ¿Qué es esto? Esto es el surco de un disco de vinilo, ¿no? Un surco de un disco de vinilo visto microscópicamente. ¿Es indicial? Tarea para la cuarentena, tarea filosófica para la cuarentena. ¿Es indicial esto? Digamos, la máquina que lo hizo, que traza el surco, se supone que hay ahí una especie de vínculo físico, pero si seguimos con nuestra definición, deberíamos decir que esa zanja se debería parecer a una melodía, o a la nota musical la, o do, o re, no sé, de música no sé nada, pero sin embargo no se parece, ¿no? Parece que se empieza a perder ahí lo indicial, en esta clase de productos. Digo, empiezo como a problematizar la cosa. Y acá sí definitivamente encontramos un problema. ¿Es indicial esto?
digamos, es físico porque se quema un poco el CD cuando se lo graba, pero si hay alguien que tiene menos de 20 años, aclaro que esto es un CD, ¿no? Que existía en la prehistoria, donde se escuchaba música. Pero digo, se quema el CD, pero no parece que si yo miro el CD pueda tener indicios de qué música o qué contenidos hay adentro del CD, ¿no? Entonces un poco lo que yo voy a insistir ahora es que siempre todo el mundo de las cosas ha sido indicial hasta lo digital. Lo digital rompe el indicio. Es decir, de alguna manera, de alguna manera no es algo que digo yo, sino que muchos teóricos de lo digital, a mí el concepto indicial me llega de un investigador de acá de Córdoba que se llama Agustín Berti, que trabaja también en cuestiones de lo digital, donde justamente la cuestión es que el mundo digital, la Internet de las cosas, una de las consecuencias que tiene para nuestra cultura es que afecta profundamente nuestra percepción del mundo, porque el mundo, las cosas ahora se conectan entre sí, pero de una manera, no solamente que no podemos ver, sino además de cuyos registros tampoco podemos percibirlos, porque no se parecen a las cosas que lo producen, ¿no? Esa idea es la que yo me gustaría profundizar ahora. Una vez que por lo menos contamos con este concepto de lo indicial y del registro, ¿no? Es decir, con esos dos conceptos ahora podemos ir acercándonos un poco a cómo se relacionan las cosas digitalmente. Pero todavía nos hacen falta algunos conceptos más. Entonces vamos a pensar en este concepto de código y de programa, ¿no? Yo voy a hacer de cuenta que nadie entre los que están escuchando es un experto en computación o en lo digital, entonces voy a por ahí algo que siempre es muy conocido cuando hay algún curso de informática y que se empieza desde cuál es la historia de la informática. Me gustaría hacer un poco hincapié ahí para llegar un poco después a Internet de las cosas. Esta imagen que ustedes están viendo es de un telar fabricado en 1801, ¿no? Estamos hablando ya de más de 200 años, por un tipo de la industria textil, que era hijo de un textil, y él también era textil y hacía innovaciones, y entonces Jacquard era el apellido, José María Jacquard, ¿no? Es un francés. ¿Qué se le ocurre esto? Se le ocurre al telar. ¿Cuál era la dificultad de los telares en ese momento? Hacer las telas o los tejidos estampados o con figuras, ¿no? Podían estar 3 personas arriba del telar, uno moviendo las agujas, otro poniendo el hilo, otro cambiándole los colores del hilo, hasta 3 personas en un solo telar, y se avanzaba en un promedio de 25 centímetros por día en una alfombra, una cortina con estampado, ¿no? Era un trabajo muy lento. Lo que hace Jacquard de alguna manera es inventa esa especie de lengua perforada en la cual entran y salen las agujas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tipo que se paraba arriba del telar y subía y bajaba las agujas para hacer la figura que quedaba en la tela, queda sin trabajo, ¿no? O sea, de los 3 que se usaban queda solo uno que podía manejar este telar. A partir de ahí empieza un movimiento de trabajadores textiles que entran por la noche a la fábrica y rompen los telares, que se conoce como los ludistas, ¿no? Que después fueron condenados a muerte y nunca hubo en la historia de Occidente y del Reino Unido una condena a muerte masiva como a los luditas, ¿no? Cuando te agarraban rompiendo algún telar en una fábrica, te colgaban en la plaza, los colgaban de a 10, de a 15, ¿no? A los luditas, por romper máquinas. O sea, la rotura de una máquina era más grave que el asesinato de una persona. Se va perfilando un poco en nuestra época, ¿no? A partir de ahí. Pero digo, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Esto, ¿no? Supongamos que una de las cosas que se hizo muy famosa eran las telas hechas con la cara del propio Jacquard, ¿no? Por ejemplo, los telas se hacían y se vendían y mucha gente la compraba, porque claro, era el quien había inventado todo este sistema que había abaratado el precio de las telas, de la mano de obra, bueno. Pero supongamos que esta sea la tabla en la que están puestos los agujeritos que deben entrar y salir las agujas para hacer la cara de Jacquard. Digamos, no se parece a la cara de Jacquard, ¿no? Es decir, no es como el balazo que se parece a la bala. Acá
lo que representa o la forma en que es capturada una imagen, por ejemplo, la cara de Jacquard, no es de alguna manera indicial. Se rompe lo indicial. ¿Qué es lo que se acaba de hacer acá? Se acaba de generar la idea de código, ¿no? Esto es un código que tiene que ver con dónde pones agujeritos y dónde no los pones, ¿no? Tenés dos símbolos, el agujerito y el no agujerito. De la manera que vos distribuyas agujeritos y no agujeritos, una especie de escritura, de código, vas a tener el programa para ponerlo en un telar y que te haga la cara de Jacquard, ¿no? Que además se puede replicar, es decir, si yo copio esto en una hoja, se lo llevo a otro y otro lo taladra en una madera, acabo de pasarle el programa para hacer la cara de Jacquard, ¿no? Si quiero hacer en vez de la cara de Jacquard, la cara de, no sé, Napoleón, saco el programa de Jacquard y pongo el programa de Napoleón. Es decir, este telar es la primera máquina programable de la historia, se suele decir, ¿no? ¿Qué es lo que es una máquina que hace lo que nosotros le ordenamos a través de un código? Y una computadora, diríamos hoy en día. Bueno, esto es como la primera computadora, si ustedes quieren, aunque no es una computadora, es un telar, pero sí la primera máquina programable. Esto es importante porque por primera vez las cosas se empiezan a relacionar entre ellas, pónganle la aguja, el hilo, el telar, de una manera que está estipulada en un código hecho por nosotros, ¿no? Es decir, no se relacionan físicamente, o sea, sí hay un nivel físico de relación, pero sobre todo se relaciona a través de las instrucciones que nosotros les damos en un código, ¿no? Que es exactamente lo que hacemos hoy con nuestras máquinas, con nuestras computadoras, nada más que acá está como puesto de una manera mucho más física. Entonces, código y programa son dos conceptos que nosotros nos van a servir, miren de dónde podemos rastrearlo, ¿no? En 1801 se hace este telar, y que ya ahí nos habla de una manera codificada de relacionar las cosas. ¿Qué es lo que podríamos decir que es Internet de las Cosas? Con un poquito más de sofisticación, obviamente. Es otro tipo de programas, es otro tipo de códigos, es otro tipo de tecnología. Pero acá ya aparece la idea de vincular a través de un código la relación entre las cosas, ¿no? De codificar la relación entre las cosas, si ustedes quieren, ¿no? Obviamente no están conectadas en red, ¿no? Pero sí, teniendo dos telares, puedo poner el programa de la cara de Jacquard en uno, después lo saco y lo pongo en otro, y de esa manera puedo estandarizar la manera en que las cosas se relacionan entre sí. Entonces, vemos acá que se rompe lo indicial, ¿no? De alguna manera. Casi 80 años después, 70 años después, un matemático inglés llamado Charles Babbage empieza a hacer esta máquina que se conoce como la primera computadora. Porque en realidad no era un telar, sino que era una máquina de hacer cálculo. Entonces ya se empieza a parecer más a una computadora. Pero se ha ido usando, o sea, lo que se le ocurre a Babbage es tomar esa tecnología que había hecho Jacquard y usarla para programar esta máquina de calcular. La que está ahí al lado es Ada Lovelace, que es la hija de Lord Byron, el poeta romántico, que su madre, para que no se volviera loca como su padre, según ella, le había hecho estudiar muchas matemáticas para dejarle la tendencia poética. Entonces era muy raro que una mujer fuera formada en matemáticas, ¿no? En esa época victoriana. Y lo conoce a Babbage, empieza a ayudarlo en la máquina, y Ada Lovelace descubre una forma de perforar esas tarjetas para hacer un cálculo matemático que era una serie de, no sé, era un cálculo, no recuerdo ahora el nombre, se me fue, que era un cálculo matemático para obtener una serie de números, ¿no? Entonces poder diseñar una serie de instrucciones en el código para una máquina, es lo que hoy llamamos algoritmo, ¿no? Es decir, poder codificar una serie de instrucciones y pasarlo del lenguaje humano al lenguaje de la máquina a través de un código que después usará esa máquina para poder efectuar la operación, es lo que hoy llamamos algoritmo. Entonces se suele decir que Ada Lovelace es la primera programadora de la historia, porque es la primera que pudo hacer una serie de instrucciones para una cosa, en este caso una máquina, a través de código, de un código. Obviamente, por ser mujer, siempre fue invisibilizada. De hecho, publicó un artículo con comentarios de la máquina de Babbage donde estaba este algoritmo, la sección G del artículo,
y sin embargo lo tuvo que hacer con sus iniciales, porque si ponía su nombre no se lo iban a publicar. Después se enteraron igual y fue casi lo mismo, pero bueno, cosas de la computación. Entonces acá ya tenemos, me acabo de ir. No me estoy viendo en la pantalla. Hola Darío. Sí. Sí, yo tuve una dificultad, se me tocó la Puedes hablar más computadora. fuerte que no te escucho. Ah, bien. Recién vuelvo a entrar. Bueno. ¿Cómo? Continúa, yo recién vuelvo a entrar, tuve un problema con la computadora. Ah, bien, continúa entonces. Digo, quienes han visto Los Simpsons quizás recuerden esta escena donde, por ejemplo, Apu le cuenta a Bart que él había hecho su tesis de doctorado en computación había hecho una máquina de ajedrez en tarjetas perforadas. Digo, porque las tarjetas perforadas se usaron para la programación de computadoras hasta entrado ya el siglo XX, ¿no? Que Bart se lo agarra a la tarjeta y se la desarma y Apu la tira al tacho de la basura, porque una vez que se perdió el orden del código ya no tiene sentido. Pero básicamente, fíjense que es como la misma tecnología de Jacquard usado para programar máquinas, ¿no? Imagínense si para hacer, imagínense todas las instrucciones codificadas para una máquina en tarjetas perforadas para que juegue al ajedrez, ¿no? Y acá sí, esto lo vamos a pasar medio rápido para llegar a las cosas mismas, digamos, pero es importante. Alan Turing, un matemático ya del siglo XX, quienes no lo conozcan mucho su trabajo pueden ver la película Enigma, que muestra su tarea como para descifrar la máquina de los nazis, la máquina Enigma, y cómo él puede justamente descifrar el código, ¿no? Que hacía funcionar esa máquina, y a partir de ahí todos los mensajes de los nazis. Pero, digamos, nos gusta un poco la computación, lo que menos nos interesa de Turing generalmente es esa parte de la guerra, ¿no? De Turing, de descifrar el código, sino la máquina de Turing, ¿no? Que él, en 1936, para resolver una serie de discusiones matemáticas, él era un matemático, en una revista de matemática propone una máquina muy simple que puede hacer prácticamente todas las operaciones matemáticas o calculables, lo que se llama cálculo efectivo, es decir, todo lo que es calculable, esta máquina lo debería poder hacer, y que es muy simple. Lo único que necesita es un cabezal que pueda escanear la información que entra en una cinta y un estado interno de esa máquina. En la cinta, generalmente nosotros decimos unos y ceros, pero uno y cero ya incluso ya es algo simbólico. Es cositas y no cositas. Podría ser impulsos eléctricos y no impulsos eléctricos. Podría ser, como en el telar de Jacquard, agujeros y no agujeros, no importa. Con un código de 2 estados, esa máquina que diseña muy simple Turing, puede hacer cualquier cálculo. Y las cosas más importantes que aparecen acá, yo no me quiero meter mucho en la máquina de Turing porque por ahí nos vamos a desviar del tema. Cualquiera que quiere meterse, interiorizarse estas cosas, va a encontrar mucha información de la máquina de Turing, que básicamente es el esquema de funcionamiento de las computadoras actuales. Pero hay dos cosas que son importantes para nosotros de la máquina de Turing. Primero, algo que él mismo dice en el artículo del 50, en el 36 presenta la máquina a una revista de matemática, en el 50 presenta otro artículo que se suele traducir como ¿pueden las computadoras pensar? ¿Puede una máquina pensar? Que es una revista de filosofía, en el 50, Turing ya está más grande, y plantea la pregunta filosófica si las computadoras pueden pensar, ¿no? Ahí hace su famoso test de Turing y varias cosas más, pero algo que dice Turing es no solamente que las computadoras van a poder hacer cálculos, como pensaba Babbage, sino que van a poder hacer algo más. Cualquier mecanismo que tenga una máquina física puede ser traducido a un código de unos y ceros que puede ser reproducido por la máquina de Turing, ¿no? La máquina matemática que la había inventado. Y algo que nosotros lo podemos ver muy fácilmente en nuestra época. Esta computadora sirve para hacer lo que hace un radiograbador, sirve para hacer lo que hace una máquina de escribir, sirve para hacer lo que hace la televisión, sirve para hacer lo que hace un equipo de música. Es decir, todas las máquinas, si las podemos pasar a un código,
ese código puede ser no solamente tomado por la máquina digital de Turing, sino además podemos pasarles el código, las instrucciones, mientras lo reduzcamos a unos y ceros, es decir, a algo y no a algo, ¿no? No sé si se entiende ese concepto, pero digo, ese concepto un poco es el plano de lo digital, ¿no? Cualquier cosa volvemos a él ahora, pero, por ejemplo, yo pensaría lo siguiente: ¿cómo se rompe lo indicial acá? Y bueno, porque por ejemplo en el voto electrónico y voto papel, vos cuando contás los votos, acá tenés muy claramente cómo los sobres que están ahí adentro es un indicio de una mano física que lo llevó y lo puso, ¿no? Mientras que acá, cuando el dedo, piensen esto, ¿no? Piensen el dedo, que es una cosa, con la pantalla, que es otra cosa, que interactúan, queda de alguna manera un impulso eléctrico, ¿no? Que te dice quién votó a quién, ¿no? Pero ese impulso, que sería el registro que queda, no se parece al mundo físico que interactuó, o de las cosas que interactuaron, ¿no? Entonces acá se puede ver en este caso, mientras que el sobre sí significa una mano que puso el sobre ahí, hay un indicio físico, hay una continuidad física entre el registro, que sería el voto, y la cosa que produce ese registro, mientras que en lo digital no. ¿Por qué? Y porque lo que dice Turing es un poco eso: cualquier operación física podría ser traducido a un código de unos y ceros, que luego podría entrar a la máquina y ser procesado por la máquina digital. Si este concepto no queda muy claro, ahora vamos a ver ejemplos donde por ahí lo podemos volver a pensar un poco. Después cuando hacemos las preguntas podemos hablar un poco de eso. Pero necesitamos dos conceptos más, les juro que son los últimos dos, pero que son importantes. El de sentir y el de transducir, ¿no? Yo pongo sentir acá un poco provocativamente, pero es, porque claro, lo que le plantean a Turing en un momento, dice, bueno, pero la máquina, todo lo que, supongamos que sea cierto que la máquina puede procesar cualquier especie de proceso físico que se realiza a su alrededor, mientras lo podemos codificar, pasar a un código binario y que la máquina pueda procesarlo. Pero nosotros tenemos que cargarlo a ese código. Es decir, la máquina no puede sentir de alguna manera su entorno físico, ¿no? Y tú en un momento dices en un programa de radio que te tenía, bueno, pero podríamos agarrar una máquina que tuviera ruedas, que tuviera una cámara de televisión y que fuera por el bosque registrando con la cámara. Es decir, fíjense que el genio de Turing ya piensa la idea de un sensor, es decir, de un órgano que le permite a la máquina de alguna manera tomar lo que puede estar en el mundo físico externo, traducirlo a código e incorporarlo, ¿no? Yo voy a usar la palabra transducir en lugar de traducir. Pensemos esto. Este es una imagen que a mí me gusta mucho, se llama El Ángel de las Máquinas, aparece en un libro de Franz Reuleaux, que es uno de los padres de la mecánica, de la ingeniería mecánica. Pero yo les pido que presten atención a este pequeño dispositivo que tiene acá arriba, en la cabeza, ¿no? En la cabeza del ángel de las máquinas está el regulador centrífugo de Watts, ¿no? James Watts, que es muy simple. ¿Cuál era el problema de las máquinas a vapor? Estamos hablando de mediados del siglo XVIII, 1750 y pico. 54 creo que patenta la máquina. Las máquinas de vapor empezaban a acelerar y explotaban, ¿no? Se iban por los aires porque no podían detener su aceleración. Entonces, ¿qué inventa Watts? Un mecanismo muy simple, ¿no? Es este dispositivo que cuando la máquina empezaba a acelerar mucho, las esferas de metal por la fuerza centrífuga se abrían, entonces cortaba la válvula de vapor, que hacía que entrara menos vapor, la máquina se desaceleraba, y cuando bajaba, volvía a abrir la válvula, entonces de alguna manera la máquina se aceleraba y disminuía, se aceleraba y es como que respiraba la máquina, ¿no? Es decir, acá pueden ver, ahí está el dispositivo, puesto en una máquina de vapor de la época, ¿no? Pensémoslo así como lo han pensado algunos filósofos, tipo Lafite o Simondon, muchos otros, ¿no? Esto es un órgano, ¿no? Es un órgano que tiene la máquina, y que le permite leerse a sí misma, permite sentirse a sí misma. Es decir, cuando se está acelerando mucho, puede sentir eso y modificar su comportamiento, ¿no?
Ustedes miran, bueno, pero no es un órgano, es una pieza. Bueno, sí, pero nosotros tenemos piezas similares, ¿no? Que cuando nos sentimos cansados nos hace dar sueño, cuando nos sentimos que en nuestra maquinaria falta agua, nos hace dar sed, y entonces nos hace ir a tomar, o cuando estamos muy cansados o algo por el estilo, o muy agobiados, supónganse por mucha temperatura o algo así, nos desmayamos. Es decir, tenemos órganos que cortan, ¿no? O que de alguna manera nos desaceleran el estrés o cosas por el estilo, estoy pensando, ¿no? Entonces, esto de alguna manera se considera como uno de los antecedentes de la inteligencia artificial, porque encontramos una forma en que las cosas se relacionen consigo mismo de una manera, ¿no? Esto, por ejemplo, es un sensor de estacionamiento delantero, capturé la pantalla de Mercado Libre, ¿no? Hoy, 8700, sale un sensor para los autos que estacionan solos, ¿no? Por ejemplo, y acá empezamos a pensar el mundo de la conexión del Internet de las cosas. Hoy en día existen autos, que es una cosa, que para estacionarse entra en contacto con otra cosa, supongamos la pared del frente, o el auto del frente y el auto de atrás, pero esa manera de entrar en contacto no es física, ¿no? No es indicial. No es que choca el auto de adelante y choca el auto de atrás hasta que se acomoda, sino que de alguna manera este sensor puede captar información de la luz, ¿no? Y la traduce o transduce, porque la palabra es importante, la transducción, a código. Agarra la luz y la pasa a unos y ceros para que la computadora del auto pueda establecerse. Entonces, un poco el vínculo de las cosas, digamos, de las cosas entre sí, pasa de ser físico e indicial a ser digital. Y uno de los elementos fundamentales para el Internet de las cosas es esta variedad de sensores, es decir, de objetos, de órganos que le permiten a las cosas captar lo que sucede en su mundo circundante, su mundo físico circundante. Pero no solamente captarlo, sino transducirlo. ¿Qué significa transducir? Que viene de una palabra que viene de la física. Un micrófono, por ejemplo, antes venían los micrófonos de carbonilla, ondas sonoras, las ondas sonoras tienen un soporte, ¿no? Desordenaban la carbonilla, que era un polvito que había en una recámara del micrófono, que tenía algunas propiedades electromagnéticas, que guardaba ahí la información. Eso emitía ciertos pulsos electromagnéticos, que luego iban a un parlante y volvía a salir en forma de onda sonora. El mismo sonido pasaba de onda sonora a una cierta forma de amontonarse de la carbonilla a impulso electromagnético y luego otra vez onda sonora. ¿Por qué se dice transducción? Porque hay algo que se permanece. O sea, no se traduce totalmente, ¿no? No cambia totalmente, hay algo que permanece, por eso sale el mismo sonido. Y esa idea, ¿no? El auto puede ver que hay un auto adelante, se rompe la indicialidad, lo pasa un montón de unos y ceros, es decir, lo traduce al código, pero el código dice lo mismo que aparece en el mundo físico, ¿no? Es decir, son como parecidos, pero no como la cámara oscura. Es decir, no hay indicialidad, no hay una conexión física, pero sí hay algo que se mantiene, ¿no? Bueno, transducción, traducción, ahí vamos a usar ese término para pensar. Entonces, sentir, las máquinas, hoy se habla mucho, tengo un colega, un amigo, es el Luciano Barrionuevo, el Luchi Barrionuevo, Lisandro Barrionuevo, que es geógrafo, un investigador también, y que habla mucho, él trabaja mucho la idea de máquinas sintientes, ¿no? Hoy en día son muy habituales las máquinas sintientes, ¿no? Los tarjeteros con las huellas digitales, una máquina sintiente, siente la huella digital, incorpora la capacidad de sentir, ¿no? Los sensores. Fíjense también, porque este es un punto importante, que hay sensores químicos. Es decir, lo que veíamos recién es un sensor físico y que te permite pasar lo que sucede en el mundo físico a código para que una máquina de Turing lo procese y se conecte con otra máquina a través de código. Pero hay sensores químicos también. Por ejemplo, un sensor donde uno pone en una membrana o en un receptor alguna sustancia
y le aparece en la computadora qué tipo de sustancia es y lo analiza. Bueno, ¿cómo puede pasar eso que es muy común en los laboratorios? Y únicamente porque se transduce, fíjense que ahí en el código tiene la idea del transductor, de las propiedades químicas de la sustancia a unos y ceros que pueda manejar la computadora, ¿no? Eso es sentir. Cuando uno pone ese dispositivo en una computadora, le está dando a la computadora la capacidad de incorporar fenómenos que suceden en las sustancias químicas a sí misma y entonces procesarlos, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo que, bueno, ahora están como muy en boga, ¿no? Que son esta suerte de termómetros que te pueden tomar con los rayos infrarrojos la temperatura de distancia, ¿no? Acá podemos ver claramente una computadora que tiene un sensor y que le permite pasar algo físico, como es la temperatura del cuerpo de una persona, a un código de unos y ceros que le tira en la pantallita un número, ¿no? Fíjense qué diferencia entre este termómetro y el termómetro que veíamos primero, el termómetro de mercurio, ¿no? En el termómetro de mercurio hay una relación física entre la temperatura y el registro, pero acá no hay ninguna relación física entre la temperatura y el registro, es decir, se rompe lo indicial. Sin embargo, esto podemos decir que es una máquina que siente la temperatura. Yo pongo entre comillas eso, ¿no? No sé cómo venimos, Javier, porque si tengo un ratito más o voy cerrando. No sé qué me decís vos. Y podemos extendernos unos 5 minutitos más. Bien. Los últimos dos conceptos que necesitamos. Porque claro, bueno, hasta ahora tenemos cosas que las podemos hacer captar el mundo físico y sus relaciones con otras cosas, y las podemos hacer procesar digitalmente, ¿no? Y entonces podemos empezar a conectarlas entre ellas para que de alguna manera se comuniquen, no de manera física o química, como siempre se han comunicado las cosas, sino a través de los códigos binarios o del código digital. Ahora, tendrían un uso muy limitado las cosas si solamente fuera eso, si solamente pudieran procesar cosas del mundo físico a través de lo digital. Además, las cosas pueden hacer mucho con eso que reciben. Es decir, cuando pasan de lo físico a lo digital, lo que hacen con eso digital es mucho más sofisticado que lo que puede hacer una persona. Y esto es algo que decía Turing. ¿Puede una máquina pensar? Sí, en los años 50 escribía, no hay problema. Lo único que no tenemos es memoria. Si la máquina pudiera, no solamente, y ahora viene la idea del registro, por eso necesitamos esa palabra, no solamente sentir la temperatura de una persona, sino almacenar 5.000 personas por día de la que yo le tomo la temperatura durante un mes, voy a tener una base de datos de miles y miles de personas y puedo empezar a sacar estadísticas de la temperatura de las personas, ¿no? Si tuviera memoria, puedo hacer que esa máquina no solamente registre cosas del mundo físico, sino que además aprenda de esas cosas que registra, ¿no? Entonces ya Turing plantea hace 70 años la idea de que una máquina puede aprender, ¿no? Machine learning, la inteligencia artificial contemporánea. ¿Por qué no tenían memoria? Fíjense, disco duro de la empresa IBM, 1956. Fíjense, pesa como 3 toneladas y tiene 5K. Es decir, una foto de la que subimos hoy a las redes no entraría dentro de ese disco duro. Es decir, era muy difícil generar memoria. Las cosas no tenían memoria. O sea, una parte importante del Internet de las cosas es poder hacer que las cosas puedan no solamente registrar lo que pasa en su mundo físico, sino además registrar mucho de lo que pasa en su mundo físico. Entonces, hoy en día, con los grandes servidores de las grandes empresas, Google, Amazon, Siemens, el problema de la memoria y la idea de Big Data, ¿no? De grandes masas de datos, un poco la idea de la memoria se ha solucionado, el problema de la memoria se ha solucionado, ¿no? Y eso da vía suelta a hacer todo lo que las máquinas pueden aprender. Y pueden aprender a velocidades y cosas tan sofisticadas que nosotros no podemos, ¿no? Y entonces a Turing en el 50 se le ocurre una idea que a mí siempre me pareció genialmente tierna, si ustedes quieren, que es, porque había una cosa que había planteado Ada Lovelace, de que era que las máquinas no podían hacer nada
que no se les programara para hacer. Y Turing dice, eso no hay que pensar en las máquinas como un adulto al que uno le da una orden, sino que podemos pensar en máquinas niño, ¿no? Hoy en día me parece que con nuestra cabeza, y hemos visto tantas películas y cosas de robots, no nos cuesta tanto imaginar una máquina niño, pero Turing se le ocurre en aquel momento, hace 70 años, la idea, el concepto de máquina niño. Si una máquina que al principio sea torpe, ¿no? Y supónganse el termómetro, que tome algunas temperaturas de persona y que no relacione después esas temperaturas entre sí, pero después empieza a sacar estadísticas y después día a día va aprendiendo de todas las temperaturas que incorpora y va generando una base de datos y empieza a ganar, empieza a aprender, ¿no? Empieza a aprender. Y de máquina que aprende, y de máquina de niño, ¿no? Ahí recomiendo una serie, Westworld, si no la han visto, en HBO, la pueden encontrar en alguna página por ahí en internet. Es una serie justamente de robots que no se pueden diferenciar a veces de los seres humanos. No quiero spoilearla. Pero se ve muy clara ahí la idea de máquina-niño, porque esos robots al principio no son muy lúcidos, pero empiezan a ganar cierta rapidez mental, digamos, empiezan a incorporar datos, y sobre todo hay un problema en la programación y empiezan a tener memoria, empiezan a recordar sus días pasados, ¿no? Y entonces a partir de ahí pueden generar algo similar a la conciencia, que básicamente lo que decía Turing era esta idea: si tenemos una máquina niño y tiene mucha capacidad de memoria y de analizar datos, puede de alguna manera aprender. Si quieren, para cerrar, en 5 minutos, 10 minutos, damos algunos ejemplos de la Internet de las Cosas, ahora que tenemos más o menos algunos conceptos, que espero se hayan entendido medianamente, o por lo menos que les haya disparado algunas inquietudes para que puedan a buscar por su cuenta, ¿no? Pero digo, pensemos esto, los drones. Yo dirijo un grupo interdisciplinario que estudiamos el uso de drones en Córdoba, que está subsidiado por el Ministerio. Una de las cosas muy interesantes es que se usan drones para el campo, ¿no? Y los drones tienen unos sensores en el campo, o sea, vienen equipados con unos sensores, los drones de alta gama, ¿no? No digo que eso lo tenga cualquier persona, pero digo, la tecnología de punta en drones para el campo, tienen unos sensores que pueden analizar todo el campo, ¿no? Pero además pueden medir por el grado de verde el nivel de clorofila de las plantas, y por lo tanto puede identificar en qué zonas del campo hace falta echar más químico y en cuál zona menos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el dron puede ver los colores, y puede ver la diferencia de colores mucho más fina que nosotros, sensores. Y segundo, que uno lo larga y el dron tira químicos, supónganse, en la parte donde hace falta y no tira en las partes donde no hace falta, por eso se llama agricultura de precisión. El punto está que cuando vos lo mandas al dron a hacer eso durante una semana, el dron va sacando patrones de dónde fue mejorando el campo y dónde no fue mejorando, ¿no? Es decir, empieza a sacar estadísticas de las zonas del campo. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de memoria y de aprender día a día de lo que va haciendo a partir de los sensores, ¿no? Y, digamos, también lo que se hace mucho habitualmente, se arma la especie de red o sistema. Por ejemplo, las cosechadoras, yo no sé si en Argentina hay, pero en Brasil he visto que hay. Por ejemplo, va una cosechadora que es la única que tiene un conductor humano y las otras están conectadas por Bluetooth a esta, ¿no? Y va haciendo todo lo que hace la misma cosechadora. A eso se llama Internet de las Cosas un poco. Si las cosas se conectan entre sí, con este código de unos y ceros, ¿no? de cosas y no cositas, digamos, que permite de alguna manera comunicarse entre sí sin la asistencia humana permanente. Y si además se conectan con el dron, que tiene ciertos registros de la altura del campo, digamos, hoy cuando pensamos Internet de las Cosas es una red interconectada de cosas a partir de códigos, de código binario o de lo digital, ¿no? La marca Drean, de acá de Argentina, de lavarropas, por ejemplo, tiene una aplicación, uno se compra los lavarropas, no cualquiera de la línea, sino los de alta gama, y por ejemplo, te avisa el celular, si vos trabajás la aplicación, te avisa el celular
cuándo se terminó el programa, cuándo terminó de lavar, y algo que es muy importante, por ejemplo, ante una falla el lavarropa alerta con un mensaje al smartphone o al tablet, es decir, dos cosas, el lavarropa y tu teléfono se comunican entre sí sin que vos tengas que participar de esa comunicación. Es decir, Internet no es algo que usamos nosotros humanos para comunicarnos, sino, en realidad nunca fue algo que usamos nosotros los humanos para comunicarnos. Siempre lo usaron las computadoras para comunicarse entre ellas, ¿no? Pero ahora otros objetos que no eran tradicionalmente asimilables a una computadora, como un lavarropa, se convierten en una cosa que se puede conectar con otra cosa, un teléfono que hasta hace 30 años no era asimilable a una computadora, y entonces tenemos un lavarropa y un teléfono conectándose, comunicándose para avisarnos algo, ¿no? Esa es un poco la idea del Internet de las cosas. Otro ejemplo, ¿no? Esta idea de si hay una falla. Rolls-Royce es una empresa que nosotros por ahí la conocemos más de los automóviles de alta gama, pero tiene el monopolio de las turbinas de avión. Rolls-Royce le provee a las principales aerolíneas del mundo las turbinas. Desde hace un tiempo a esta parte, Rolls-Royce, que es un fenómeno del capitalismo contemporáneo, no vende más turbinas, sino que presta horas de propulsión. Entonces, una aerolínea le alquila la turbina Rolls-Royce por un mes y después le paga por las horas de propulsión empleadas, ¿no? ¿Cómo hace el Rolls-Royce para, de alguna manera, que el negocio sea rentable? Porque la turbina está llena de sensores que todo el tiempo van midiendo el rendimiento, y cuando se está por romper o cuando algo falta o cuando hay que cambiarle algo, esos sensores que otra vez transdujeron todo lo físico que pasa dentro del motor, un montón de código y pueden ser analizados en una computadora, esos sensores informaron de que se está por romper algo o que hay que cambiar algo. Entonces los motores duran mucho más y tienen mucha más vida útil, y eso hace rentable el negocio, ¿no? A esto se le está llamando industria 4.0, ¿no? Es decir, de alguna manera pasar a lo digital todo el funcionamiento de la maquinaria física. Fíjense esta noticia. Hace un tiempo, el año pasado, estuve en una reunión en el Ministerio de Ciencia y Técnica de Córdoba, donde era una reunión para hablar del mundo digital en Argentina, y había un empleado jerárquico de Arcor que contaba que en Arcor, por ejemplo, están tratando de hacer plantas inteligentes. La de Salto, que es de galleta, Salto en Buenos Aires, la de Colonia Carolla, que es de chocolate, de Jesús María, y la de Rollito, que es de golosina, ¿no? Habían empezado por la de Salto. Entonces, contaba él que habían hecho en un horno, toneladas y toneladas de galletas se hornean por mes, ¿no? Entonces, un horno como de 120 metros, se llenó de sensores, y entonces una empresa, que es Siemens es la empresa más de vanguardia en relación a la industria 4.0, lo que hace básicamente es poner sensores, en este caso contaba este señor, en el horno, y entonces tiran muchos datos digitales que la empresa Siemens guarda en su memoria, y luego analiza y le pasa, de alguna manera, información útil a Arcor para que pueda optimizar ese proceso de horneado para gastar menos energía. A esto se le está llamando, este es una derivado del Internet de las cosas. Cualquier cosa, un motor, una turbina, una máquina, puede ser de alguna manera digitalizado, hecho su doble digital y llevado al universo de lo digital para poder ser de alguna manera analizado, ¿no? Con herramientas potentes de análisis de datos. Y entonces uno lo que piensa ahí, bueno, aparecen varios problemas. Primero, ¿qué pasa con la gente que hacía ese trabajo? Y segundo, ¿qué pasa con el poder que adquieren empresas como Siemens, que empieza a tener muchos datos de todas las industrias de todos los países, ¿no? A partir de los cuales empieza a sacar correlaciones estadísticas para decirte cuánto puede tardar determinada máquina en romperse, predecir esa clase de cosas, ¿no? Bueno, modifica bastante la vieja industria que teníamos, porque además ya empieza a haber una capa de industrias digitales arriba de las industrias tradicionales, y una serie de trabajadores informáticos que analizan el trabajo de los trabajadores industriales, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo claro del Internet de las cosas, ¿no? Es decir, no pensemos que Internet de las cosas es cómo se relaciona la lavarropa con nosotros, sino cómo se relacionan las piezas de la máquina industrial entre sí, ¿no? Y que puede ser digitalizado todo eso, como ya lo afirmaba Turing, y trabajado de manera diferente.
un ejemplo más allá para ir cerrando. Adidas sacó hace un año, el año pasado, la Smart Ball, ¿no? Una pelota inteligente. Fíjense cómo por dentro tiene sensores. Entonces, ¿cómo funcionaba? No funcionó el mercado, lo tuvieron que sacar, pero bueno, era una buena idea, quizá en algún otro momento. ¿Cómo funcionaba? Uno se compró esta pelota, que fíjense en la base puede cargar como un celular, y empezabas a practicar, y la pelota, cada golpe que vos le dabas, te tomaba la fuerza, te traducía algo físico como un golpe a unos y ceros, ¿no? A información digital para poder ser analizada por la computadora. Te analizaba la fuerza, la dirección, a dónde le pegabas a la pelota, y diferentes tipos de información que te lo mandaba el celular. Y vos ibas guardándolo ahí. Pero también te lo podía cruzar con otras personas que estaban practicando en otros lugares. Es decir, podías sacar correlaciones estadísticas de los golpes, ¿no? Y de informarte en el celular a dónde le tenés que pegar mejor a la pelota para poder pegarle mejor hacia la dirección del arco, ¿no? Es decir, de alguna manera, esto estamos hablando de Internet de las cosas. Sensores que pueden captar propiedades del mundo físico, traducirlo al código y analizarlo, pasarlo a la memoria, archivarla y en esa memoria analizarla y poder sacar información de eso, información importante, ¿no? Y bueno, ya después, una vez que la tecnología se empieza a expandir, ya hacemos cualquier cosa. Por ejemplo, fíjense acá, una maceta inteligente que avisa cuando la planta necesita agua. Esto es posta, ¿no? Y es argentino, me parece, el diseñador. Pero claro, es la misma tecnología del termómetro. Es decir, vos agarras algo, algunas variables físicas como la humedad o la luz, las traducís 1 y 0 y tenés un programa que de alguna manera te indica, te avisa el celular cuando a la planta le falta agua, ¿no? Entonces, bueno, y después tenemos Samsung está haciendo trajes inteligentes, por ejemplo, donde vos pasas cerca de alguien, le pasas el teléfono y te aparece toda la información de ese alguien. Eliminas así las viejas tarjetas de presentación, por ejemplo. Bueno, y medias también con la que corres y te registra la velocidad, las calorías tiradas, quemadas, etcétera, ¿no? Es decir, un poco Internet entre las cosas es, para cerrar con la idea, es descubrir, digamos, ¿cuál es la diferencia fundamental para mí? Que en el mundo físico, las relaciones entre las cosas es muy diversa, ¿no? Hay relaciones químicas, hay relaciones físicas, podés rayar, podés deformar, podés romper, digamos, son muy variadas las formas en que se relacionan las cosas. Hay como una flora y fauna de relaciones. El mundo digital es homogéneo, ¿no? Es unos y ceros, es información que va y que viene. Entonces, es un recorte muy particular de cómo se relacionan las cosas en el mundo físico al mundo de Internet. Pero que si ustedes se ponen a pensarlo, no es muy diferente el cambio que hay entre cómo nos relacionamos los humanos, cuerpo a cuerpo, y en esta situación en la que nos encontramos, digitalmente, ¿no? La misma incompletitud que tenemos para relacionarnos por lo digital, porque carecemos de todas las propiedades físicas, es un poco los límites que tiene hacer interactuar las cosas por vía digital, me parece, ¿no? Donde tiene muchas ventajas, sobre todo en relación a la comunicación distante, pero no estamos de alguna manera digitalizando el mundo, sino digitalizando ciertas propiedades que necesitamos para que se conecten las cosas. O quizá en algún momento eso de digitalizar el mundo, de volver el doble digital del mundo, haya que tomarlo un poco en serio, ¿no? Veremos. Pero bueno, creo que hemos hecho recorrido, espero no haberlos abrumado mucho, de más o menos panorámico de lo que podemos llamar Internet de las cosas, pero yendo a las cosas, ¿no? Y no tanto quedándonos a lo mejor en las computadoras, en informáticos, sino pensar un poco el vínculo con las cosas y con nosotros. Así que me gustaría, si tenemos algún tiempito, de escuchar alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Bueno, muy No sé si bien, estás por muy, ahí, muy Javi. interesante, Darío. Ahora sí vamos a proceder a hacer preguntas. El que quiera preguntar, levante la mano. Tienen ahí en la barra de iconos la manito como para levantar. Yo le voy dando la palabra al que quiera hacer alguna pregunta. Hay felicitaciones por el chat.
y felicitaciones por las preguntas y respuestas que también se hacen por el chat. Son muchas, pero bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta, le pido por favor que levante la mano. Y mientras tanto, Darío, hay mucha gente conocida en la sala, pero bueno, quería enviarle un saludo muy especial a Miguel Ferreras, que Miguel. es uno de los pioneros en los temas vinculados a la educación tecnológica en la provincia de Córdoba. Y recordar también en este momento a Aquiles Gay, que también fue otra de las personas que aquí en Córdoba fueron pioneros en este tema de la tecnología y de cómo encarar la educación en la tecnología. Totalmente. Miguel, yo por ahí, mientras esperaba una pregunta, Miguel fue un poco el que me metió en este mundo, ¿no? Porque él daba unos seminarios de tecnología y sociedad en el INTI hace ya casi una década o una década, y ahí íbamos la gente de filosofía o de la humanidad, y íbamos también a ver un poco qué es lo que era eso, y bueno, ahí nos conocimos varios, Javier Blanco y yo nos conocimos en esos seminarios, y ahí empezó un poco a armarse los grupos para estudiar estas cosas, así que Miguel es un poco nuestro padre de todo este grupo que se ha armado en relación a esta temática, ¿no? Bueno, ahí Cecilia está haciendo una pregunta, yo le voy a permitir hablar a Cecilia. Ahí Cecilia Cecilia Heredia, tenés el micrófono abierto. ¿Estás pudiendo? Hola Cecilia. Tenés que abrir vos tu propio micrófono, yo ya te habilité Ahí está. Sí, una consulta quería hacer. ¿Cuál considera Darío que sería el costo de implementar este tipo de tecnología, el costo a nivel ecológico en cuanto a desechos, etcétera? Es una muy buena pregunta, inabordable para mí. Pero digamos, una de las cosas que hace poco, por ejemplo, uno tomó cierta repercusión en los medios, es cómo contaminan las tecnologías, sobre todo la streaming, ¿no? Netflix y toda esta... Porque fíjense que también los televisores, que son cosas, no se relacionan más entre sí por medio de la vieja tecnología de cables, ¿no? Sino que hoy en día también están conectados digitalmente los Smart TV. Bueno, toda esa tecnología que uno diría más limpia o más, si se quiere, menos contaminante, porque tenemos como la idea de contaminación del humo de los autos, ¿no? Bueno, también genera mucha contaminación, sobre todo mucho calor, ¿no? Así que yo no sé si, y no estoy seguro de que esta tecnología de por sí pueda ser menos contaminante o pueda tener menos riesgo para el ambiente. Pero no es un tema en el que yo estoy muy metido y no me quisiera poner a hablar de algo que no sé, pero me parece muy interesante la pregunta de cuál puede ser el costo ambiental. No sé si vos tenés algo que puedas compartir al respecto. ¿Vos te vas a comer esto? Sí, me lo voy. No me lo voy a comer. No sé cómo se hace para hablar. Ahí estás hablando, te estamos escuchando. ¿Cecilia? Sé que ahí ha apagado su micrófono. Ya, perdón. Sí. No, la verdad es que no tengo información al respecto. Ha sido muy interesante toda la charla desde la parte que pude escuchar, pero no, es algo que siempre me inquieta cada vez que aparecen este tipo de tecnología. Sí, sí. Sí, sobre todo la cuestión de la energía, por ejemplo, una cuestión, hablando de pasar el mundo físico al mundo digital, con las criptomonedas o con las monedas digitales, una de las principales consecuencias, o que se está trabajando mucho, es la cantidad de energía que consume, la cantidad de electricidad que consume la red de computadoras, por ejemplo, con tecnologías como el blockchain, por ejemplo, ¿no? Es decir, digamos, es como les digo, no tengo tampoco muy estudiado el tema, pero sí he leído y he escuchado que tendríamos esta tecnología que parece muy limpia, en realidad sí tiene muchos problemas, sobre todo de consumo de energía y de la cuestión del calentamiento, ¿no? Sobre todo la tecnología de streaming, que es una tecnología que requiere mucha energía para poder funcionar. ¿Qué es el costo que me parece que vamos a pasar
o que estamos pagando de pasar al mundo digital. Es decir, el mundo físico sigue siendo de alguna manera forzado, por más que el mundo digital se vaya ampliando, ¿no? Te leo una pregunta que está por el chat, que la hace Marcelo Tisera, sí. que dice, ¿qué importancia va a tener el perfil de las personas de ciencia de datos en la caracterización de las variables de Internet de las cosas? Eso es una pregunta para ingeniero. Es que no sé si termino de entenderla la pregunta. No sé si me ayuda Javier. ¿Qué importancia puede tener el perfil de las personas que se dedican a trabajar en la ciencia de datos? Claro, yo sospecho que esa es la pregunta en lo que tenga que ver con la caracterización de variables de Internet de las cosas. Y bueno, creo que van a estar íntimamente relacionados, me parece. Sí, no sé si puede aclarar la pregunta, por ahí no. Marcelo, si querés levantar la mano, Marcelo, te hacemos hablar. Mientras tanto, lo tenemos ahí a Mariana Lorenzo, que ahí ya debería tener abierto su micrófono. Ahí tenés habilitado el audio, Mariana. A ver, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Te escuchamos, Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bueno, Bien. en primer lugar, felicitarte por tu exposición. Bueno, gracias. Cuento brevemente, a Darío lo conocí cuando organizamos el ciclo de Da Vinci en el Ministerio de Ciencia y Tecnología el año pasado. Y bueno, la exposición que dio sobre Da Vinci y la tecnología, justamente como él dice, no siendo tecnólogo, fue increíble, así que esta lo escuché Mérito de también Da muy Vinci, bueno, en buena medida. no, bueno, y esta exposición también me llevó a entender toda una historia que para mí, que soy ingeniera, verlo desde ese lado, la verdad que, bueno, cuesta y vos lo haces, lo explicas muy bien. Bueno, mi pregunta en realidad es, un poco viendo cómo es la realidad que nos toca vivir hoy justamente con esta cuestión de que sabemos que cuando este periodo a lo mejor de cuarentena termine, las cosas van a ser diferentes y entre ellas los vínculos y, y el trabajo en sí. ¿Vos crees que va a tomar mucha más relevancia esto de la Internet de las cosas? O sea, que va a haber cada vez más cosas que se puedan manejar, si se quiere así, a distancia. Sí, es muy difícil saber cómo va a ser de acá al futuro, ¿no? Hay muchas variables que todavía no conocemos. Puede desaparecer el virus de acá a 2 meses o puede no desaparecer, no sabemos. La forma en la que yo me paré en relación a eso, he escrito algunos articulitos sobre ese tema, mi impresión es que en todo caso no aparece nada nuevo, ¿no? Es decir, ya había teletrabajo digital, ya había freelance un montón, ya muchos de nosotros trabajamos mucho tiempo encerrados en nuestras casas en la computadora. Es decir, en todo caso lo que me parece a mí es que lo que ha puesto esta crisis, llamémosla así, de la pandemia, es blanco sobre negro, ¿no? Los que se pueden ganar el salario con una computadora porque la estructura lo permite, están adentro de este nuevo tipo de capitalismo que muchos lo llaman capitalismo digital, capitalismo informacional, capitalismo de plataformas. Hay un libro que yo les recomiendo, que es no sé si lo tengo por acá, es el MISEC, que se llama Capitalismo de Plataformas, no lo encuentro, pero vemos que es una forma en la que va mutando, me parece a mí, el capitalismo, que es efectivamente el trabajo, a llevar el trabajo también al mundo digital, ¿no? Pero que no es algo que nace con la pandemia, eso es lo que yo quiero decir, es algo que es una tendencia que ya se venía produciendo. Claro. Que en todo caso, Claro, lo que ahora se muestra es que se ha hecho, se nos impone algo que se nos venía sugiriendo de alguna manera, o se venía imponiendo gradualmente, se impone de repente, ¿no? Y de una manera muy cruel,
los que no se pueden ganar la vida con una computadora, no pueden ganarse la vida, ¿no? Quedan fuera, claro, quedan totalmente excluidos del sistema. Digamos, el capitalismo actual no los puede contener, porque no está yendo para ese lado. Ahora, ¿quién nos está conteniendo? Bueno, el Estado, ¿no? Ahora, en algún momento uno está viendo, hay una transición que me parece a mí que ya se estaba dando, y que va a tener tensiones, y que modifica el orden mundial. Si vos te fijas en el siglo XX, las empresas más poderosas del mundo eran Ford, la General Motors, poné Coca-Cola si querés, no sé. Fíjate ahora frente a Google, a Facebook, a Amazon, parecen segundas marcas, ¿no? Es decir, los patrones del mundo van a ser otro, los actores fuertes del mundo van a ser otro, y me parece que toda esa transición que se venía preparando con sus tensiones, se acelera, se ha puesto blanco sobre negro. Y que cuando volvamos a la normalidad me parece que no va a ser lo mismo, porque en principio por todo el despliegue que se ha hecho de lo digital, ¿no? No solamente las empresas han modificado mucho de su adentro digital para meter más gente, ¿no? Por ejemplo, esta plataforma como Zoom, que estamos usando, sino que mucha gente ha hecho cosas, ha dado clases virtuales, ha elaborado talleres virtuales, es decir, mucho despliegue de lo virtual, ¿no? Porque claro, no tenemos la calle. Me parece que una vez que... ¿Cuál es yo me parece que lo escucho a Miguel ahí, y por eso lo voy a decir, porque yo estoy de acuerdo con él. Me parece que el peligro de esto es que se vuelve una tecnología hegemónica, que se presenta como la única posible para ganarse la vida y para vivir en comunidad, mientras que no lo es. Quizás sea la más importante, pero no puede ser la única, ¿no? Entonces me parece que ahí tienen los principales problemas, que era una lucha que ya viene dando muchos sectores, pero que ahora me parece que se ha acelerado y las tensiones van a ser como más profundas. Está clarísimo. Me encantó tu respuesta y se contrapone mucho con algo que escuchaba esta tarde en otro seminario. Entonces, la verdad que tener las dos visiones está buenísimo. No, Muchas gracias. En la notita esta que yo publiqué, que después si quieren las paso, que la pueden encontrar en Hoy Día, que se llama Cuando se despertó el capitalismo aún estaba allí, todavía estaba allí. Es muy loco, porque una de las cosas, los filósofos, supónganse Byung-Chul Han o Agamben, dijeron, guarda que los estados no usen la tecnología digital como China para controlar a la población. China es muy loco porque en tu celular te ponen código rojo, verde o amarillo según estés infectado o no estés infectado, y cuando vos vas por la calle, hablando de Internet de las cosas, los celulares de otras personas pueden localizarte a la distancia si está infectado y cruzarse de vereda, ¿no? Entonces dice, bueno, ahí vamos a tener un cruce entre tecnología digital y opresión del Estado muy fuerte, ¿no? Si te pueden controlar con drones que te vigilan como en China, y además un intercambio irrestricto entre el Estado y las empresas, es decir, las empresas le pasan muchos datos al Estado de lo que hacen sus usuarios para que el Estado los pueda controlar. Bueno, en Oriente hay cierta flexibilidad con esas cosas, pero en Occidente, con la cultura liberal que tenemos, es todo un problema ese, ¿no? Pero fíjate que justamente, que es algo que yo pongo ahí, por el otro lado tenés que la infraestructura sanitaria de los estados es raquítica, o sea, no tienen respiradores. Estados Unidos, principal potencia, podríamos decir, ahí China le está disputando, no consigue respiradores en el mercado internacional. Tiene que intervenir General Motors para obligarlo a hacer respiradores, porque efectivamente la tecnología no estaba yendo hacia equipar el sistema sanitario, sino en producir digitalidad, digamos, ¿no? Y es muy, muy dolorosa esa simetría, me parece a mí, en el caso del protocolo de los médicos italianos, donde cuando alguien se está por morir porque no le pudieron conectar un respirador, le traen una tablet digital para que se despide de su familia. Es decir, las tablets abundan y los respiradores no. Entonces me parece que ahí no hay que pensar tecnología sí, tecnología no, sino que la tecnología es un campo de disputa. Hay muchas tecnologías, dice Miguel también, metiendo un lenguaje inclusivo para pensar la diversidad y los tipos de tecnología, ¿no? Bien, Darío, le vamos a dar la palabra a Raúl Moreno y con esto vamos a terminar, es la última pregunta. Raúl, tenés habilitado el micrófono. Gracias, muchas gracias, Miguel. Buenas noches a todos, muy interesante tu conferencia, Darío. Gracias.
Mi pregunta va en un sentido que no sé si se puede ampliar, pero de alguna manera una breve consulta con ello es, ¿de qué manera impacta esto del Internet de las cosas, las relaciones que tienen las personas con las cosas? Y más aún en donde hoy en día tenemos al alcance del teléfono, con el smartphone, muchas interacciones donde ya utilizamos el Internet de las cosas. Ujú. Eh, ¿Cómo lo ves con el determinismo tecnológico y el determinismo social? Es Mm. decir, ¿cómo ves ese impacto con estas dos concepciones? Mm. Sí, es como el tema, ¿no? Por ahí, si hay gente que no conoce los términos, digamos, el determinismo social más o menos dice que la sociedad o la forma en que se organiza la sociedad o los valores de los sociales se reflejan en la tecnología que tenemos. Decime qué sociedad tenés, te voy a decir qué tecnología tenés. Mientras que justamente el determinismo tecnológico, que es la posición contraria, dice que es al revés. Decime qué tecnología tenés y te voy a decir qué sociedad te va a salir de eso, ¿no? Entonces, me pareció interesante volver, y tu pregunta me hace recordar que, que es interesante pensar, yo creo que una de las preguntas determinantes de nuestra época es también pensar no tanto qué es la tecnología que tenemos, sino qué tipo de tecnología somos nosotros, somos los seres humanos. Y me refiero a lo siguiente, y vuelvo a la primera diapo de la cámara oscura, ¿no? Es decir, a Descartes se le ocurrió que los seres humanos éramos como éramos porque se basó en una especie de analogía con la tecnología de su época, que era la cámara oscura, ¿no? Acá está el dibujo que había mostrado al principio, ¿no? Es decir, como la cámara oscura capturaba una representación del mundo exterior, el ser humano era una cosa que capturaba la representación del mundo exterior. En la época de Marx, las máquinas industriales eran la tecnología de la época, y entonces Marx veía al ser humano como alguien maquinizado que estaba siendo explotado por esas máquinas. En nuestra época tenemos la tecnología digital. ¿Qué humano imaginamos en base a esa tecnología? ¿No? Es decir, ¿qué tipo de máquinas somos nosotros y cómo nos relacionamos? La manera en que nos relacionamos entre los humanos es diferente de la manera en que se relacionan las computadoras entre sí que tenemos hoy en día. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Yo digo, esas preguntas que son ontológicas en filosofía, es decir, se pregunta por el ser de las cosas, me parece que es previa al determinismo tecnológico. Porque si vos decís que nosotros somos una especie de seres que recibimos información, la procesamos y todo el tiempo devolvemos cosas al mundo, se parece mucho a la idea de una máquina cibernética con input, procesamiento y output. Y si somos ese tipo de máquinas y nos vinculamos con otras máquinas como computadora, efectivamente tenemos una especie de gran sistema en el que quizá no tengamos que pensar la diferencia entre humanos y artefactos, sino entre el vínculo entre organismos y máquinas, ¿no? Es decir, cómo es este sistema que hemos armado, esta gran maquinaria de organismos mezclados con máquinas digitales. Yo creo que ahí la pregunta, yo no estoy seguro que nos sirva la reducción a determinismo social o tecnológico. Cualquiera de los dos se equivoca ahí, ¿no? Parece que es algo justamente complejo donde y lo podemos ver muy, muy claro en esta crisis de la pandemia, ¿no? Lo biológico, lo tecnológico y lo social es inescindible uno del otro. No podemos analizar el problema reduciéndolo a lo biológico, a lo tecnológico o a lo social. Porque justamente uno de los problemas es que cuando alguien traía el virus de Europa en buque hace unas décadas, podía tardar meses en llevarlo a Nueva York. Hoy una persona en 12 horas en un vuelo contagió a 20 personas de Roma a Nueva York. Entonces, lo biológico, lo social y lo tecnológico es prácticamente inescindible. Y si nosotros podemos hacer una cuarentena global, todas personas, es porque existe la tecnología digital. En la peste española del 18 no se pudo hacer eso porque no teníamos la tecnología digital. Entonces, me parece que hay ni el determinismo tecnológico ni el social nos ayudan. Me parece que necesitamos pensar otro tipo de
de conceptos para dar cuenta del enredo que hay, ¿no? Es decir, de lo inescindible. ¿Qué es la definición de complejidad? Es un fenómeno complejo, un fenómeno que no se puede, que tiene muchos aspectos y que no puede ser reducido a ninguno, ¿no? Es decir, todos son importantes acá. Buenísimo. Muchas gracias, Darío. No, por favor. Bueno, Darío, yo creo que todos nos hemos quedado con ganas de seguir preguntando y de seguir participando, pero la verdad que debemos agradecerte el tiempo que nos has brindado para preparar tu charla, para estar con nosotros. Y bueno, en nombre del Ministerio de Ciencia y Tecnología, nuevamente muchas gracias. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Esto para mí ha sido toda una experiencia nueva. Nunca había hablado para tanta gente que no está, digamos. Pero me agradezco mucho porque una de las cosas que extraño mucho es esta especie de adrenalina cuando uno va a dar una charla frente a un grupo, ¿no? Que es una cosa que me di cuenta hoy. Anoche no pude dormir bien por esto y hoy estuve pensando todo el día qué decir. Justamente me di cuenta que hacía 3 semanas que no lo hacía, ¿no? Bueno, estoy dando clases de manera presencial, ¿no? Y las clases virtuales tienen otra lógica. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber participado y por habernos encontrado acá y ahora me voy a poner a pensar qué es lo que acabamos de hacer. Les cuento que mañana nosotros ya vamos a tener el link para esta charla que ha sido grabada, así que el que la necesite, yo ahí dejé mi correo electrónico, lo puede pedir. Nuevamente, muchísimas gracias, Darío. Muchas gracias a todos.